No tenía un título médico, pero transformaba más vidas que muchos doctores. Y sí, sé que suena increíble, pero primero, ¿cómo estás? Hoy seguimos explorando eso que a veces se dice fácil, pero se vive muy distinto: ponerse en los zapatos del otro. Si no viste el primer episodio de esta serie sobre la empatía, puedes verlo después de este. Pero si estás acá, es porque hay una parte de ti que quiere comprender, más allá de lo que se ve. Hay cosas que no se entienden con la cabeza, se sienten, y a veces un instante basta para que algo cambie por dentro. Hoy quiero invitarte a escuchar con el corazón abierto, a que te acerques a esta historia, porque en ella hay algo que tal vez te recuerde quién eres de verdad. Bronnie Ware era enfermera de cuidados paliativos. Pasó años acompañando a personas que estaban por morir. Su trabajo no era curarlas, era simplemente acompañar. Una de las personas que más la marcó se llamaba Grace, una mujer de unos 70 años, fuerte, reservada, pero con una mirada que decía más de lo que callaba. Las primeras semanas, Grace apenas hablaba. Respondía con monosílabos, no quería visitas, ni música, ni televisión. Ronnie no insistió, solo se sentaba a su lado, en silencio, todos los días, a la misma hora, sin hablar, sin intentar cambiar su ánimo, solo estando a su lado. Y una tarde, Grace rompió el silencio. Con voz baja dijo: nunca nadie se había quedado tanto tiempo conmigo sin querer arreglarme o juzgar. Y entonces comenzó a hablar del amor que perdió, de su hijo que ya no veía, de sus miedos, sus culpas, sus arrepentimientos. Bronnie no dio consejos, no trató de consolarla, solo la escuchó, y Grace sonrió, no porque su vida estuviera resuelta, sino porque por primera vez no se sentía sola en su dolor. Escuchar así es una forma de amar y también de servir, porque a veces creemos que ayudar es dar una respuesta, pero hay dolores que no necesitan solución, solo necesitan ser reconocidos, sostenidos desde el silencio, desde el corazón. Cuando dejamos de intentar cambiar al otro y simplemente estamos con él, sin juicio, sin prisa, sin miedo, creamos un espacio donde algo profundo puede suceder. Quien está presente sin entrometerse, deja que el alma del otro se exprese libremente. Escuchar así es ver con los ojos del alma, es comprender que no hay separación entre tú y yo, que en el fondo todos estamos buscando lo mismo: ser vistos, ser comprendidos, ser amados sin condiciones. En ese silencio que acompaña, sin juicios, sin prisas, pasa algo que las palabras no logran. El alma respira. Ahí es donde ocurre la sanación, no porque alguien arregle al otro, sino porque alguien se atreve a quedarse. Así como el río no empuja la tierra, sino que fluye con ella, la empatía verdadera no fuerza, se entrega, y desde esa humildad sostiene. Es ver con el corazón, escuchar con el alma y quedarse, incluso cuando no hay nada que decir. Este es el segundo episodio sobre la empatía, y hoy hablamos de algo esencial: la capacidad de escuchar sin intervenir. Si este mensaje te gustó, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y contarme en los comentarios qué experiencias has tenido con el silencio, con acompañar sin hablar. Tu experiencia puede ser la luz para alguien más, porque a veces un testimonio puede sanar más que 1000 consejos. ¿Te has quedado alguna vez al lado de alguien sin decir nada? Dímelo tú mismo.